unos 2, 3 años, que es, de esto se habla re poco. Sí. Poco y nada. Y es de la donación pediátrica, ¿no? Sí. Porque Ama tuvo la suerte, no sé, ¿cómo se le dice? ¿Cómo le decís vos? Sé, no tengo. ¿Se le dice suerte? No, me parece que es como hay una cuestión de de cosas que se conjugan, pero no tiene que ver con la suerte, tiene que ver con que hay cientos de personas trabajando. Está bueno. Y con la compatibilidad, no es que estamos hablando de donación pediátrica de órganos, ¿no? Entonces no es que, me gané la lotería, te dan un riñón, no pasa por ahí. Uno tiene que estar en una lista de espera, uno tiene que tener un estado de salud que amerite un trasplante. Generalmente, si hablamos de donación pediátrica, generalmente los órganos de los adultos no son compatibles con los de los niños o niñas por una cuestión de tamaño. Entonces hay como una cuestión burocrática, médica, casi hasta existencial que nada tiene que ver con la suerte. Y me gusta, ayer vino Clarisa Miseri de Maternal La Plata y desglosábamos de por suerte, ¿no? Que uno siempre dice por suerte, gracias a Dios, ¿no? Sí, las formas son miles. Todos los factores, nada lleva ni a la suerte ni al gracias a Dios, que obvio, son formas de decir. Sí, de abrazar ese episodio. Pero claro, pero tienen que ver con otra cosa y que está bueno mencionarlo. Y decía que aquella frase, de esto se habla poco, justamente porque siento que es entre tabú y entre doloroso, obviamente. Pensá que, es muy difícil proyectar o dialogar con tu compañera, con tu compañero. Al momento de tener un hijo, uno siempre proyecta como una vida luminosa, simpática, con sus vaivenes, con sus bemoles, con sus porvenires, pero uno nunca se sienta en una mesa con hablar de su paternidad y con la posibilidad de que ese hijo o esa hija se muera en algún momento. No es un tema común, nadie se atreve a hablar de eso. Claro. Qué sé yo, la muerte de un padre, la muerte de una madre, de un abuelo, hasta de un amigo, de un hermano, uno más o menos lo transitas de una manera. Lo transitas de una manera o lo tenés en esa atmósfera de la vida que sentís que es algo que va a ocurrir en algún momento. Pero la situación de la muerte de un niño, y mucho menos de un hijo. O sea, porque de un niño uno puede más o menos a lo lejos armarse la idea de que un niño puede morir o una niña pudiese morir. Ahora, la de un hijo es como muchísimo, hasta no solo compleja, sino casi hasta antinatural. Sí. Entonces, como nadie habla de eso, mucho menos se va a hablar de la posibilidad, si un día nuestro hijo o nuestra hija se muere, ¿qué hacemos con los órganos de ella o de él? Entonces, entiendo que la donación pediátrica tiene como varias aristas. Una es la propia y la personal, la de las personas que tienen, como son menores, tienen que decidir los adultos o los tutores legales a la hora de decir, mira, nuestra hija o nuestro hijo está en esta situación, decidimos donar. O sea, en ese momento de dolor, transformar esa situación absolutamente dolorosa, inexplicable, hasta injusta parece por momentos que un niño o una niña muera. Claro. Tener la lucidez, o ni siquiera es la lucidez porque ahí no hay cabeza, es puro amor y corazón, decir, nosotros estamos transitando este momento de mierda de la vida, donemos los órganos. Entonces hay una situación ahí muy compleja. Después hay una situación de información, pensemos cómo se van instalando los temas en la sociedad. La donación de órganos hace 30 años era como un tabú de que vos te caías de una bicicleta y te sacaban. Y alguien te quería robar los órganos. Claro, ¿no? Decir, el pibe se cayó la bici, sáquenle el riñón, una cosa imposible, de mala información que fue mutando. Que fue mutando hasta que nosotros somos todos donantes, salvo que expresemos nuestro deseo contrario, ¿no? Entonces cada persona, cada adulto es donante natural, salvo que se exprese y diga, yo no quiero ser donante. Pero también hay que aclarar que no todas las personas que se mueren son posibles donantes. Pero bueno, es algo no todas las muertes tienen la posibilidad de tener órganos para donar. Hay ciertos requisitos que se tienen que cumplir, que seguramente un médico o la gente del INCUCAI podrían explicarlo mucho mejor, pero no es que cualquier persona que se muere es un posible donante. Sí, no quería yo hablar de tecnicismos ni de nada, sino que quería hablar de sentimientos, de sentires, de lo que significa, y que también esos sentimientos yo creo que expanden, ¿viste? Ayer preparando la entrevista y hablando con Clary también compartíamos la frase de una madre que tuvo la desgracia de perder a su hijo, y en ese momento de pérdida
con su padre, con su pareja, decidieron que su hijo iba a ser donante. Y me pareció, viste, unas frases luminosas, ¿no? Decir, con nuestro dolor hay una alegría del otro lado, sí, y salvamos a alguien y hay una sonrisa y le estoy dando. Poder proyectar en el dolor propio. La oscuridad absoluta. Sí, que un poco de luz. Lo que decís, ¿no? Una pérdida, una muerte, y la muerte de un hijo debe ser y tomar esa decisión. Y en ese momento en que no hay... ¿Cuánto raciocinio puede haber en ese momento? Pensar o tener un rapto de lucidez y pensar en la alegría o en el amor de otra familia, me pareció algo tan luminoso, tan un acto mágico. De amor, sí, un acto de amor inconmensurable. Y pensaba en el otro lado, en el Mati, el que recibe, en Carly y en Amapola, ¿no? En la noticia. Así te pasa. No, porque aparte no es algo, no hay tiempo, no existe mucho el tiempo. Te llaman por teléfono, no es como vos decís, che, es una película, sí, es una película. Te llaman por teléfono a las 8. O sea, primero vos cumplís ciertos requisitos de que tu hijo o tu hija, hablamos de donación pediátrica, o una persona adulta está en lista de espera debido a alguna enfermedad que ha transitado durante un largo tiempo, y entras a la lista de espera de un órgano o multiórganos. En Argentina se hacen trasplantes de riñón, de pulmón, de corazón, de intestino, de páncreas, y entras en una lista de espera. A veces te morís esperando, hablando mal y pronto, morís esperando literalmente. A veces no llega nunca ese donante, y mucho más ocurre en la situación pediátrica. Por esto que hablábamos recién, es muy complejo hablar de la muerte de un niño. Pensá que hay que detectar, el médico, la médica que detecta que hay un posible donante, tiene que acercarse a esa familia y decirle: en este momento de dolor creemos que es muy difícil. La sociedad no está preparada para esto, para hablar de la muerte de un niño o de una niña, y ocurre. O sea, no es que estamos hablando de una cosa extraterrestre. Los niños y las niñas se mueren. Entonces, comenzar a hablar de esto, instalar los temas desde un montón de lugares. El Incucay hace un laburo que es increíble, enorme, de formación, de información, de compartir historias para que se lean en las escuelas, para que se empiece a divulgar, pero sigue siendo una piedra dura de esculpir. Total. Pero bueno, volviendo a lo que me decía, te llaman por teléfono un día a las 8 de la mañana y te dicen: hay un operativo, venite. Y ahí se te nada, o sea, es eso, es... Si lo estabas esperando, no sabes de qué manera cómo reaccionar. No sabes de qué manera agarrar el bolso. Y si no lo estabas esperando, pero no porque no estabas en lista de espera, sino porque capaz que a veces te dicen: che, mirá, puede tardar un tiempo, entonces vos descansás en ese tiempo. Entonces capaz que no estás ahí, bueno, no sé qué preparación emocional y física, no te preparás, te agarrás la mochila y te vas para donde sea. Y es impresionante, digo, yo lo aprendí, o me lo compartieron ya con el partido jugado. Digo, la cantidad de personas que trabajan en un operativo. Digo, cuando se ve la compatibilidad, por ejemplo, mi hija necesitaba un trasplante de intestino. Ella tenía 1 año y medio en ese momento. O sea que ella solo podía tener un intestino de un niño o de una niña de ese rango etario. No podía tener un intestino de un donante de 8 o de un recién nacido. Era muy complejo. Y cuando aparece este donante y nos llaman de la Fundación Favaloro en Buenos Aires, ni hablar que fue milagroso, que los cirujanos nos contaron y nos explicaron que hacía muchísimo tiempo que eso no ocurría, que una donación pediátrica, que los órganos, que también pasaba eso, que los órganos que estaban donando estaban de buena calidad, como se daban todas las condiciones para que se empiece a trabajar en simultáneo. Claro. O sea, si nosotros accedimos al trasplante para que Amapola le cambie la vida, la operación de Amapola y de este donante, del cual no sabemos absolutamente nada por una cuestión de protocolo, empiezan al mismo tiempo. Entonces no es, o sea, hay más de 100 personas que están trabajando, laburando alrededor. Vos sabés que la otra vez hablamos, perdóname que te interrumpa, Mati, el Incucay empezó a trabajar ahora con donación, con trasplantes en el hospital de niños, y bueno, comentaban también, hablábamos con el director y nos comentaba cómo se tiene que preparar. Y toda la gente, ¿no? Porque uno no dimensiona toda la gente que tiene que estar como un reloj, preparada como un reloj. Se usa cronometrada. Está la persona que opera, los anestesistas, los enfermeros, los que hicieron el cross-match por teléfono, todo, absolutamente todo. El que maneja la ambulancia, los que viajaron a ese lugar del donante para ver si esos órganos se pueden recibir.
avionetas, helicópteros, moto, cualquier todo. cosa, se teje una red casi invisible, porque uno después ve al cirujano, claro, como una eminencia, pero ahí detrás y por delante y por los costados de él hay una atmósfera de gente que le pone la vida, porque ahí es... No hay, no, tengo el cumpleaños justo estoy... No. Todo se activa preparado. el protocolo y se activó el protocolo. Y a laburar sobre eso. Después, bueno, vienen los pormenores de la situación post-trasplante, que bueno, ahí ya estamos hablando de otra cosa. Pero en sí la situación es superior a una película. Es una locura lo que ocurre en el momento en que coinciden... que una persona se está yendo y otra está empezando a vivir a partir de eso. Es maravilloso, desde el nivel humano, médico, amoroso. Hay una situación altruista, una situación de empatía. Después tenés que escuchar al presidente hablar de mercado. Entonces no se puede creer que él quiera resolver a través de las leyes del mercado, que si hay leyes miserables son las del mercado, que nada tienen que ver con el trasplante de órganos, y que él quiera atravesar, creo que lo hizo en el debate, y después lo tiró un par de veces más. No habló más de eso, por suerte. Que atravesar, o sea, que querer coser con el hilo del mercado una situación que tiene que ver con la empatía y con el amor, es una locura absoluta, rechazado absolutamente por todos. Por todos, imposible de pensar. No hay ¿no? hay un país que tenga venta de órganos. Y esto de esto no habla nadie, siempre me pareció, desde que me lo dijiste aquel día, y me pareció curioso, ¿no? Porque, tenemos que hablar más de esto, porque si hablamos más de esto, hay más pibitas que pueden vivir, que pueden cumplir años como Ama. Sí, ¿no? A la amapola le cambió la vida y conozco casos de niñitos y niñitas que le ha cambiado su forma de vivir, de respirar, de comer. Pensá que un donante pediátrico o un donante adulto, esa persona que dona sus órganos y sus tejidos, puede salvar a 8. O sea, con un donante puede salvar a 8. Porque capaz que alguien recibe el hígado, el otro recibe el pulmón, el otro recibe el intestino, el otro recibió córnea. Gente ciega que vuelve a ver. No es ciencia ficción. Claro, es medicina y es acompañar la medicina con un gesto de amor, ¿viste? Con entender la trascendencia de otra manera, ¿a dónde te vas a llevar los órganos? No ni siquiera los millones, digo, ¿a dónde te vas a llevar los órganos? Entonces, entiendo que la situación pediátrica es más compleja, pero bueno, hay que empezar a desarticularla. Como que hay que empezar, siento yo, a poder nombrarlo. Siempre pongo por otra cosa, ¿no? Hablando de las muertes, ¿no? Uno siempre metaforiza la palabra muerte con pérdida, se fue, no está más. Y la palabra muerte, que es obvio, muy fuerte, muchas veces no la mencionamos. Una serie que vi una vez que le dijeron, ¿y tu mamá cuándo se fue? No se fue, se murió. No se fue a ningún lado. Y fue como, me pareció contundente. Bueno, justo, yo me escucho hace un rato decir, los pibes y las pibas se mueren. Sí. Y es fuertísimo, pero es algo que sucede. Tal cual. ¿No? Y que puede no suceder si tenemos esto que vos decís, si podemos comunicar, si podemos informar. Entiendo, perdón, Nachito, entiendo dale. que también se va entrenando ese diálogo. Ayer aparece un nuevo nieto, el 139. Sí, 139. Que hace pensar en esto hace 40 años era imposible. Hoy es como una mega buena noticia. No sé, hablar de la donación de órganos. Hace 40 años pertenecía a un universo de, por poco se hablaba, parecía un galpón donde te iban a operar con un Tramontina. Sí. Digo, y eso ha cambiado. Ahora, la donación pediátrica todavía no se ha instalado en estos diálogos. Todavía no gana terreno. Obvio que han ocurrido casos de, no sé, jugadores de fútbol que salen con una bandera o con una camiseta, pero entiendo que son un montón las líneas. Este programa que me invita a dialogar sobre esto, la página, el sitio de Instagram del Incucay es maravilloso, cómo explica quién puede ser donante, quién no. Hay como un protocolo para periodistas, porque uno no puede salir a hablar a boca de jarra de este tema. Entonces hay como un laburo de ellos fantástico, de una legalidad absoluta, porque no es que el hijo de necesita, es imposible que eso ocurra. Creo que es el único órgano de la Argentina que no está teñido por la corrupción, el Incucay. Después el resto sabrá lo que hacen, pero esa situación de una persona que se está yendo y está dejando sus órganos para que 8 más puedan recibir que es cinéfila, amorosa y mágica.
A nosotros nos tocó con mi hija, que va a cumplir 4 años. El 14. Y claro, el 11. Yo lo pienso y como que tengo que seguir viviendo. Sí. Pero es una situación que siempre querés que le va a pasar a otro. Que le ocurre a otro que vive más allá. Y nos tocó a nosotros y yo no tengo más que agradecer a la familia del donante, a la cual no conozco, pero no hay día que no piense en esa situación. Claro. Mi hija hoy tiene otra vida. Todos los pibes y las pibas que están necesitando o un corazón, un pulmón, un intestino, un riñón o cualquier otro tipo de órgano tejido, no la están pasando bien, no es que están disfrutando de esta vida. Entonces, están atravesando un terreno duro en hospitales, generalmente están en hospitales, o si están en su casa están como entre broches, ¿viste? Muy ligado a las infecciones. Entonces, cuando ocurre esa situación mágica de la donación, es maravilloso porque tienen una nueva vida. Es mágica, pero también hay que elaborar esa magia. No va a ocurrir sola. Digo, hay que elaborar desde los medios, hay que elaborar desde los que tienen llegada, hay que instalar el tema. Yo no soy muy lúcido ni muy ávido de cómo instalar en la sociedad un tema tan duro como, los pibes y las pibas se mueren. No, Mati, hablarlo me parece es que una forma. Calculo que el Incugat tiene sus estrategias. Total. Entiendo que los hospitales hay como pequeños departamentos dentro de las terapias intensivas, porque encima ese diálogo no ocurre cuando vos te dan el alta. Cuando el médico se te acerca y dice, tu hijo es un posible donante, no recepción. Eso ocurre en una terapia intensiva. ¿Y quién dialoga en una terapia intensiva? ¿Cómo te acercás a una familia que está al lado de una cama pasando unos momentos horribles a dialogar? Entonces, esos pequeños departamentos, islas o situaciones amorosas vinculadas a la psicología y al amor están empezando a aparecer. Claro que debería haber más. De esos espacios, como la radio, como los jugadores de la selección o un programa de televisión. Total. A empezar a dialogar sobre esto porque, nada, es algo que está pasando. Hay más de 200 pibes que están esperando órganos. Así que nada. Gracias por el espacio. Lo dice Matías Streitenberger, que se trajo una lista de cosas y eso también habla de la responsabilidad que genera este tema. Sí. Más que nada esto, para poder ampliarlo, para poder... Entiendo que es un tema que tiene muchos tecnicismos a los cuales no vamos a entrar, pero hay una cuestión media humana y lógica que es, empecemos a hablar de donación pediátrica. Esa es como la matriz de cuando ayer hablamos, hablemos de eso, hablemos de esto que está ocurriendo. Hay pibes que están necesitando y hay un montón de gente que no sabe lo que es ni siquiera la donación pediátrica. Entonces, empezar a ablandar ese terreno. Y a ponerlo en palabras que siempre está bueno. Te quedas un ratito más. Gracias. Primero por contar la historia. Siento que contando historias también ponemos nuestra pequeña semillita. Contando historias también alguien puede prenderse una lámpara o ayudar a alguien que por ahí está viviendo un momento de angustia y de espera y tener un poco de esperanza y de fe, porque sabemos lo que sucede con la fe. Sí, acompañar ahí, ¿no? acompañar la espera ahí con una te deja mucho aprendizaje que todavía hay que procesar, ¿no? Sí. Pero hay una cosa ahí que siempre hablamos, que hay como debería haber cierta irreverencia con el amor ahí, ¿no? En el acompañamiento. A veces pasa que no estamos preparados como seres humanos para acompañar una situación dolorosa, no tenemos las herramientas, las estamos buscando, no digo que esté atravesado por la matriz de la maldad, pero a veces ante una situación dolorosa no sabemos qué hacer y te paralizás. Te paralizás y ante una situación dolorosa es, no te quiero joder, no te quise llamar por, no, todo lo contrario. Hay que atropellar con el amor, hay que ser irreverente con el amor, y si del otro lado en ese momento no está, bueno, pero uno no se tiene que quedar con esa duda, claro. Porque si no empieza a pasar como una especie de burbuja, donde en un momento estás vos y tu círculo más pequeño, y no, hay que mover desde afuera, porque encima el que está atravesando esa situación no tiene más energía ni luz que para eso, entonces... lo que sea, viste, un abrazo, un mate, un coso, un sándwich, te estoy esperando en la puerta, salí cuando puedas, como esas irreverencias, creo que para mí es uno de los mayores aprendizajes que me ha dado atravesar el trasplante de mi hija, que hoy es 23. Hoy es 23, cumpleaños de Visa y el Flaco Spinetta. Mira, hoy se cumple, creo que no me acuerdo bien la fecha, pero si no es hoy es mañana, se cumplen ya 2 años del alta, de cuando nos dieron el alta
22, 23, sí. El 23 Bueno. o 24 de enero nos dieron el alta de Favaloro, así que abrazo para todos. Abrazo y para esa gente, ¿no? La Fundación Favaloro, está bueno que lo tenés acá al doctor René en el termo, lo tiene ahí. Entre otras cosas inmostrables. Sí, que es un laburo enorme y también, bueno, la salud pública, la salud privada, que se concatenan también para... Y gracias también al Hospital de Niños de La Plata, que mi hija pasó mucho tiempo ahí, también, digo, Favaloro hacen, ahí se realiza el trasplante de mi hija, pero pasó mucho tiempo en el Hospital de Niños, a cual agradezco y pido fuertemente que lo cuidemos, por favor. Sí, bueno, sí, cada vez que aparece alguna noticia del Hospital de Niños también le metemos ahí para ahora cuando salió esta noticia que después de 14 años se pueden hacer intervenciones ahí, bueno, también lo celebramos. Increíble esta historia, gracias por informar. Qué familia tan valiente, los órganos no van al cielo y eso está buenísimo también pensarlo.